Hola querida amiga, mi nombre es Paola y soy parte del Ministerio Cristianismo Bíblico. Este es el primer video de la serie Una esposa conforme al corazón de Dios. Como pueden ver, es basado en el libro titulado con el mismo nombre, cuya autora es Elizabeth George. En este video vamos a tratar el tema Creciendo en el Señor. Para comenzar, quiero que tengas presente, querida amiga, que una relación estrecha con Dios es la clave para el éxito en todas las áreas de tu vida, incluyendo tu matrimonio. Recordemos que Dios no solamente creó el matrimonio, sino que nos dejó un manual de instrucciones para que éste funcione a la perfección. Por lo tanto, los principios para que nuestro matrimonio sea un éxito los podemos encontrar solamente en la Biblia. El día de hoy, déjame preguntarte, tú que quizás tienes problemas serios en tu matrimonio, a ti que quizás ya perdiste la esperanza y crees que tu matrimonio no tiene solución, ¿cómo anda tu relación con Dios? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Veamos lo que nos dijo Jesús en el siguiente pasaje. Recordemos de que antes de este pasaje Jesús nos estaba diciendo de que no debemos preocuparnos tanto por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir, sino que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán añadidas. Quizás en este momento tú no estés tan angustiada por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir, pero tal vez estás muy preocupada por otras cosas o porque tienes problemas fuertes en tu matrimonio. Y en lugar de estar centrada en todas esas cosas, quizás deberías empezar por lo más importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También Dios nos dijo lo siguiente en 2 de Pedro 3:18: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente nosotras como esposas debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que cualquier cristiano, sea soltero o casado, debe buscar en primer lugar al Señor y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Luego, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Dios nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Te invito a que reflexiones, querida amiga. ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor? ¿Ansías la palabra de Dios? También quiero preguntarte, ¿cuántos años tienes en el Señor? Es decir, ¿hace cuánto tiempo aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Sigues creciendo en tu vida cristiana? Y sobre todo, ¿estudias la palabra de Dios? O tal vez te encuentres en el siguiente grupo que les voy a detallar ahora. La Biblia nos dice en Hebreos 5, capítulos de 12 al 13, lo siguiente: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo,
necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Te pregunto, ¿te estás alimentando solo de leche cuando ya deberías ser maestra? Reflexiona un poco en esta cita bíblica. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo crecer en el Señor? Y la respuesta es bastante simple, aunque a veces bastante difícil de poner en práctica. Colocando a Dios en primer lugar. Y la manera más eficaz de colocar a Dios en primer lugar es leer su palabra. Y no solo eso, sobre todo, obedecerla. Voy a ilustrarte el proceso de crecimiento espiritual en 3 etapas. La primera de ellas, descubre a través de la lectura de la Biblia cómo Dios desea que sea tu vida y cómo vivir según tu palabra. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bastante simple. Oyendo el corazón de Dios a través de su palabra, leyendo y prestando atención a las enseñanzas de la Biblia. Aprenda más sobre Dios y sus patrones de justicia. En la segunda etapa, discierna, a través del estudio de la Biblia, el significado y las implicaciones de lo que está leyendo. En este punto, mi querida amiga, es en el que oramos y buscamos entender lo que Dios nos dice en su palabra. Y finalmente la etapa 3, haga, a través de la obediencia sincera, lo que aprendió, descubrió y discernió en las etapas 1 y 2. Es aquí, mi querida amiga, donde ponemos en práctica el conocimiento adquirido. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es fuerte o débil en la fe? ¿La llama de tu corazón está ardiendo o tal vez está perdiendo su fuego? Una esposa conforme al corazón de Dios es alguien que busca seguir al Señor de cerca con todo su vigor. Es a través de la oración, mi querida amiga, donde podemos reconocer aquellas áreas débiles o pecaminosas de nuestra caminada con el Señor. Y puede ser el comienzo de un crecimiento aún mayor. Dios desea, mi querida amiga, que desarrollemos nuestros músculos espirituales para mantenernos firmes contra los poderes de este mundo y sobre todo resistir a sus presiones. Dios nos pide lo siguiente en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Te pregunto, mi querida amiga, ¿te estás transformando mediante la renovación de tu mente? Y también te pregunto, ¿estás satisfecha con tu grado de madurez y crecimiento espiritual? Si tu respuesta es sí, créeme, no vas a crecer más. Caso contrario, si deseas crecer en el Señor, conocerlo profundamente, convertirte en una mujer conforme al corazón de Dios, esforzarte para alcanzar sus patrones, agradarlo y así ser más parecida con Jesús, entonces déjame decirte que posees un corazón abierto y maleable que crecerá en el Señor. Ahora,
Tal vez estés en el grupo de personas que aún no tienen una relación estrecha con Dios a través de Jesús, que no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Déjame contarte que el pecado ha separado a la humanidad de Dios, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, y que este pecado trae como consecuencia la muerte espiritual y por ende la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Tal vez tú me dirás, bueno, yo no tengo una relación así tan estrecha con Dios, yo oro de vez en cuando, pero yo me porto bien, yo no soy tan mala o tan malo como aquellos ladrones, aquellos asesinos, como aquellas personas que han cometido una serie de atrocidades que yo no estoy cerca. Mas déjame decirte que cualquier pecado te separa de Dios y que Dios es un juez justo. Imagínate un momento lo siguiente. Imagínate que alguien mata a un ser querido tuyo, un ser muy cercano y querido tuyo, y que esta persona va a juicio y le dice al juez, bueno, señor juez, realmente yo cometí este asesinato, pero yo creo que yo no merezco pagar por ello, ser condenado, porque yo hago muchas cosas buenas. Yo doy todo mi dinero a los pobres, hago servicio comunitario, voy a visitar a los enfermos, a los presos, y yo hago muchas cosas buenas y por lo tanto creo que usted no me puede condenar por simplemente este asesinato. Si este juez no lo condena porque ha hecho muchas cosas buenas, pero sin embargo mató a tu ser querido, ¿tú crees que este juez es justo? Yo creo que tu respuesta con seguridad será que no, pues con Dios es igual. Dios es un juez justo, y porque tú hayas cometido a tu modo de ver pocos pecados en comparación de todas las cosas buenas que tú hayas hecho, no quiere decir que no te va a condenar. Y por ello, como ninguno de nosotros cumplimos con sus patrones, ninguno merece estar ante su presencia y tener vida eterna y vivir con Dios, porque ante Dios, que es santo, no puede permanecer alguien tan pecador como tú y yo. Y por eso es que Dios nos ama tanto, que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que podamos ser salvos del pecado y de la muerte eterna. Podemos ver aquí en Juan 3, capítulos del 16 al 17, versículos del 16 al 17, que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Gracias a Jesús, que murió por nuestros pecados, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Pero para eso tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, pero sobre todo arrepentirte por todos y cada uno de tus pecados que has cometido contra Dios, porque solo a través de un genuino arrepentimiento podrás aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y ya no estar más privada o privado de la gloria de Dios. Para ello debes creer y recibir de corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador para poder obtener la salvación. Vemos en Romanos 10, del 8 al 11, lo siguiente. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Y en Juan 5:24, Dios nos dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Si tú quieres pasar, mi querida amiga o amigo, de la muerte a la vida, puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero te has apartado de sus caminos y quieres regresar. Déjame decirte, mi querida amiga, que debes confesar tus pecados ante Dios y Él te perdonará. Porque si confesamos nuestros pecados, recuerde que Dios es fiel y justo. Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si estas palabras han tocado tu corazón y quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo y digas lo siguiente: Señor, reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Creo que Jesucristo murió y resucitó para yo poder obtener la vida eterna. Y desde ahora lo recibo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que has dado un paso muy importante en tu vida y que si no sabes qué hacer, si necesitas mayor orientación, si quieres conocer más de la palabra de Dios, estás más que invitado y eres más que bienvenido a nuestras reuniones en línea a través del Ministerio Generación por Jesucristo. No importa el país donde te encuentres, aquí en este link ustedes podrán encontrar los diferentes horarios de nuestras reuniones en línea, que son los días martes, jueves y domingo. Los días martes son martes de oración, donde podemos orar por cualquier petición que tú tengas. Los días jueves tenemos estudio bíblico, donde podrás aprender más sobre la palabra de Dios. Y los días domingo son domingos de compartir, donde recibimos a cualquier persona que tal vez no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y tú puedes invitar a un amigo o a una amiga a compartir con nosotros ese día. Muchas gracias.